Ya estamos con Martín Pereira, presidente de COFE. Estaremos hablando de este preconflicto. Ayer les comentábamos que mantuvieron reunión con el Ejecutivo, bueno, por el tema del aumento salarial y también las licencias médicas. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Preguntarte en un principio si quedaste conforme luego de la reunión que mantuvieron ayer. Bueno, lo logramos avanzar un poco y siempre que se avanza en una negociación es fructífero para todas las partes, así que nos fuimos con un avance en lo que tiene que ver la negociación sobre licencias médicas y a la espera de una respuesta en lo que tiene que ver el ajuste salarial que el gobierno cambió en los últimos días de diciembre. Antes de meternos con las licencias médicas, capaz que hablamos un poco del ajuste salarial, que bueno, en realidad estaba previsto que sea mayor de lo que finalmente fue. Hay un 0,9% que queda desfasado. Sí, es esa la diferencia. Se había hablado y informado por el equipo económico al Parlamento en la rendición de cuentas que la inflación proyectada iba a ser 1, y en diciembre hubo un cambio por el Comité de Macroeconomía que bajó casi un punto porcentual, un 0,9, que es un ajuste sobre el salario de trabajadores de 53 millones de dólares que quedan en las arcas del Estado, en el cual nosotros planteamos que es cambiar las reglas de juego. Nunca en la historia del país, de la restauración de la democracia hacia acá, había pasado este cambio. Siempre la inflación proyectada que se había enviado al Parlamento era con la que se discutía y con lo que ajustaba, porque nosotros discutimos con los parlamentarios el gasto en general de cada inciso y a nivel general con una inflación proyectada. Este cambio cambia toda esa discusión que dimos en ese momento. Pero está dentro de lo legal. O Está sea, dentro a de lo nivel legal. jurídico no hay nada. Nosotros hemos aclarado en todas las instancias que no hay que una falla jurídica o que el gobierno esté incumpliendo jurídicamente, sino que hubo un cambio en la regla de juego, en lo cual nunca en la historia se había realizado, y a su vez no se convocaron a los ámbitos de negociación colectiva que el gobierno en el día de ayer, tanto el ministro de Trabajo como los representantes de Economía, reconocieron que no se había convocado a los ámbitos y que había sido desprolijo el manejo del tema por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con el argumento que menciona Pablo Mieres respecto a lo que fue el aumento anterior, que había sido por encima de la inflación, y ese ajuste tiene algo que ver, eso que no se está creciendo en este momento con lo que se creció la última vez? Bueno, ahí podemos tener la hipótesis que el gobierno, como le dio menos la inflación de la que había proyectado el año pasado, para la proyección de este año hace la baja queriendo recuperar eso que subimos por encima por la baja de la inflación. Pero eso está en el marco de lo que son los artículos de la rendición de cuenta, que dice que los correctivos son siempre en más y nunca en menos. Bien, y por lo que tengo entendido, este año se verán beneficiados jubilados y pensionistas. Bueno, este año hay un ajuste mayor, pero debido a lo que sucedió con el 0,9, en el ajuste del año que viene, ese 0,9 también va a afectar a jubilados y pensionistas, que es parte de lo que denunciamos desde COFE, porque ellos ajustan por el índice medio de salario. Al haber este 0,9 menos, va a ser un 0,9 menos en el índice medio de salario del ajuste, no de que van a cobrar ahora los jubilados en febrero, sino en febrero el año que viene. Respecto, ya vamos a hablar de las licencias, obviamente ahí lo que se está intentando es equiparar al privado o a lo que es el régimen de privados, pero ¿qué pasa con el salario? ¿Tienen claro o tienen medido cuánta es la diferencia a nivel salarial con los privados, es decir, públicos con los privados? Y no, depende del área de la especialización de la tarea. Muchas veces en tareas especializadas el Estado no compite con los salarios que hay en el sector privado. Por ejemplo, generalmente son más bajos. Hoy todo lo que es el área informática, toda la respuesta que se tiene que dar a través de las páginas web y demás, al Estado le cuesta mucho conseguir personal calificado, porque o son estudiantes recién recibidos que están haciendo sus primeras armas y después enseguida son captados por el sector privado con salarios que a veces triplican o cuatriplican lo que se paga en el Estado. Pero tú reconoces que hay un mal manejo de las licencias médicas al día de hoy, que hay abusos por parte de, obviamente no se puede generalizar, pero ¿se detectan abusos por parte del sector público? Hay que separar los números que hay del sector público. Que hay abusos, y COFE ha sido la primera a decir que no hay lugar en el Estado para los trabajadores que abusen con las licencias médicas, porque no van contra el Estado solamente, sino que queda un compañero solo realizando la tarea por ese compañero que está falsificando. No, a veces el Estado tiene que pagar otro turno, por ejemplo en la educación sí, pasa, ¿no? Claramente, por eso te digo que no solamente es que va contra el Estado, sino que también ese compañero que queda solo haciendo la doble tarea se ve perjudicado. El problema
el relato que se construyó, más que nada a principio de gobierno, fue que había un gran problema con las licencias médicas. Si sacamos al Ministerio del Interior, las licencias médicas del sector público son las mismas de la media del mercado laboral que tiene Uruguay en el sector privado. El problema es que el Ministerio del Interior se lleva el 72% de las certificaciones médicas del Estado, con un gran porcentaje de certificados médicos, y que ahí hay que hincarle el diente. En esta semana se suicidaron 2 efectivos de la Republicana. Ahí hay que trabajar y se tiene que trabajar en la prevención fuertemente. Entonces, a veces cuando se ve ese número enorme, hay que tener cuidado cómo se leen esos datos. No, también hay mucha inasistencia en ANEP, ¿no? Que además queda por fuera, igual de todas maneras. En el principio queda por fuera, se va a aplicar en la administración central y en los organismos del 220, eso fue lo que nos planteó el Ejecutivo en primera instancia. Sí iba a empezar por el inciso de presidencia para hacer como un plan piloto a ver si funcionaba. Mencionaste recién que el Ministerio es el que se lleva el 72% de la cantidad de licencias médicas que hay por año, pero también reconoces que existen las irregularidades, más allá de que no es lo general, no es lo que pasa todo el tiempo, sino que son puntuales. Son puntuales pero y existen, no es algo que no pasa, acá, que no sucede. Nosotros no decimos que no existe, decimos que sí, existen algunos abusos pequeños en los distintos organismos públicos, y que el descuento salarial, que es donde apunta el gobierno para corregir esto, no lo va a corregir, porque quien se certifica no estando enfermo, porque tiene otro negocio, tiene otro trabajo, lo que sea, va a dejar de cobrar 50.000 para cobrar 39.000. O sea, va a seguir pasando. Y la ecuación le va a terminar siendo, ahora un compañero va a trabajar, se dobla un tobillo, tiene que estar 15 días con el pie para arriba, ese compañero se va a ver perjudicado por no optimizar los controles, que es lo que le hemos planteado desde COFE. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? No, nosotros planteamos, tiene que haber muchos mayores controles. Ahora, a la hora de certificación, tiene que haber un único sistema de certificaciones en el Estado. Hoy hay al menos 3 formas de certificarse. Tú vas a tu mutualista y hay organismos que con la sola receta del médico está certificado. Hay organismos que tienen servicios médicos propios, ni vas a tu mutualista, vas al servicio médico del organismo y te certifica. Y hay organismos que lo tienen tercerizado, mandan una empresa de emergencias móviles a tu domicilio a corroborar la certificación que te hizo el médico de tu prestador. Entonces, cuando pasa todo eso y todo eso no va a terminar al BPS, es difícil saber los números, es difícil trabajar en la prevención. Nosotros le planteamos al BPS, danos discriminado por organismo, cuáles son las enfermedades más recurrentes para trabajar en la prevención. Otra cosa importante y que no se ha tomado tanta importancia es que ayer el gobierno, el Ministerio de Trabajo más que nada, se compromete a que los servicios de salud laboral empiecen a funcionar en todos los organismos para trabajar en esto que planteaba COFE, de trabajemos en la prevención. Porque el que está abusando, los pocos que abusan, no le va a cambiar la ecuación, porque van a recibir un porcentaje menos de salario, pero se van a seguir llevando el salario de arriba que se llevan. Entonces hay que trabajar en la prevención, trabajar en los controles. Hasta hace poco no se sabía qué médico certificaba. Toda certificación se cargaba al director técnico de cada mutualista y de ACE. Entonces no puede haber un control para saber, bueno, en tal mutualista el doctor fulano tiene el 60% de las certificaciones. Bueno, vamos a hacer una auditoría de esas historias para ver qué situación. Que te tengas que certificar en tu prestador de salud, porque yo soy de un prestador, tengo un médico amigo que me hace la receta de otro prestador, claro, está clarísimo, y yo la paso. Entonces, avanzar en los controles y en la prevención, y nosotros le venimos diciendo al gobierno, desde que empezó a discutirse esto, en la ley de presupuesto. Hagamos controles, hagamos un plan piloto de 6 meses, un año, intensificando los controles, y no vayamos directamente al descuento salarial. Y bueno, el gobierno ha planteado y sigue en esa posición de que la manera punitiva es la que va a terminar con estos abusos. Nosotros entendemos que no es así. También es cierto que hay muchos argumentos que dicen la situación lo que hace es acercar un poco al régimen que tienen los privados en nuestro país. Sí, si fuera esa la discusión, tendríamos que ir a una discusión de tener lo mejor de ambas partes y tener una única legislación laboral. Claro. Cosa que no va a suceder. Nosotros podríamos decir, no tenemos salario vacacional. Y otra cosa, los privados, en la mayoría de los consejos de salario, tienen acordado el tema de licencias médicas, el descuento de los 3 primeros días que se hace lo paga la empresa y la diferencia del BPS lo paga la empresa. Hay muchas empresas que tienen esos acuerdos. Entonces, no es que en el privado no hay
negociación colectiva para solucionar este problema que hoy se quiere decir vamos a igualar públicos y privados para generar un poco de simpatía entre los trabajadores privados. También otro fenómeno que se da y que en realidad está previsto en esta nueva modificación es la de que una persona que trabaja en los dos sectores se certifica en el público pero continúa trabajando en el privado, y a partir de ahora esto pasaría a un sistema común en donde habría un comunicado y quedaría inhabilitada la persona para trabajar en un sector si está certificada Claro, se en otro. notifica, ¿no?, a la parte Sí. pública o privada, dependiendo de dónde se... Eso es lo que yo les planteaba al principio, tiene que haber un único sistema de certificaciones. Si vos, dentro del propio Estado... Pero eso está previsto ahora dentro Sí. de la implementación. En la letra está previsto. Nosotros, por Sí. ejemplo, ayer estuvimos con los compañeros del sindicato del BPS y nos dicen que operativamente todavía es imposible de realizar porque falta coordinación y conexión con todos los organismos públicos, con algunos organismos privados que tienen su propio sistema de certificación, y que todas las mutualistas ingresen los datos de la certificación en tiempo real, porque hay veces que te vas a atender, el médico te certifica y es el propio médico que debería cargar la certificación médica en el sistema. A veces eso pasa a un administrativo que lo carga a las 24 o 48 horas. Entonces ahí hay diferencias en la operativa del BPS, que era lo que le planteamos ayer en la reunión. No hay posibilidad de que el jueves esto arranque aceitado y que no vaya a haber problemas. Otro de los problemas que le planteábamos era, hablamos con los trabajadores de Presidencia, hasta el día de ayer no estaban enterados, se habían enterado por los medios de Pero esto comunicación. estaba previsto en la rendición, o sea, en realidad está arriba de la mesa desde hace tiempo. Esto se viene trabajando el primer año de gobierno. En la ley de presupuesto ya se incluyeron Claro. artículos en lo de trabajar. En la pandemia seguimos trabajando en este tema vía remoto, en la comisión que se formó, COFE, participamos 2 compañeros en la comisión y fuimos trabajando todas estas discusiones de mayores controles para aprobar esto. Nosotros decíamos, bueno, los controles más o menos están arriba de la mesa. Se pueden implementar, algunos sí, algunos no, por estas dificultades técnicas que les planteaba. Pero el punto del gobierno, y que es la discusión en donde no llegamos a un punto de acuerdo, es por qué a lo punitivo de ir a descontar salario si todos coincidimos en esta situación de que realmente el que está incumpliendo porque tiene otro trabajo, tiene un negocio, por lo que sea, no va a trabajar, no le va a cambiar la ecuación en grande mayoría porque es una plata que la cobra de arriba. Sí. No va a Entonces, para terminar terminar haciendo con igual, eso, lo que falta claramente es la fiscalización. Eso nosotros es a decimos lo que que apunta COFE. hay que apretar la fiscalización, Claro. saber qué médico certifica, auditar historias, porque a ver, si un médico ves que tiene un porcentaje alto de certificaciones, bueno, vayamos a ver esas historias, vayamos a conversar con ese médico, una historia que se cruce 100% de los datos entre el público y el privado, Sí, igual- primero entre el público y después entre el público y el privado. No, y igual también hay que aclarar que hay un montón de excepciones, ¿no? Vinculados con determinadas enfermedades, patologías, embarazos de riesgo. O sea, no es que esto abarca el 100% de los trabajadores de la Administración Central, que es donde se... El 100% de las enfermedades. Sí, ¿no? claro. Sí, no está claro igual las enfermedades invalidantes. En el instructivo que pudimos hacernos a medias, recién en el día de ayer, en la noche, el Poder Ejecutivo nos pasa formalmente el instructivo, no quedaba claro esas situaciones. Algunas enfermedades las nombraba, hacía excepciones dentro de esas enfermedades. Las enfermedades de salud mental quedan todas afuera. Eso es una preocupación que tenemos porque hay un gran problema en la tasa de suicidios en Uruguay. Hablábamos del Ministerio del Interior que duplica las tasas de suicidio, no son representados por COFE, pero es una preocupación de todo el movimiento sindical lo que está sucediendo allí. Entonces, ¿es recaudar o es realmente terminar con los abusos? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Sí, ahí también hay una cuestión de profesionales, ¿no? Para poder justamente justificar que sea una cuestión de salud mental lo que está generando la licencia, ¿no? Que ahí imagino que por algo se la debe haber dejado afuera a la salud mental, teniendo en cuenta que ahí es más difícil de Pero, detectar. dentro del Estado a veces tenemos situaciones muy jodidas. En el Poder Judicial, por un tema de acoso, tuvimos que lamentar que el 28 de estuvimos diciembre hablando con los compañeros. un compañero se quitara la vida. Sí, ni que hablar. Explicarle a los compañeros judiciales que trabajaban con él que la salud mental queda afuera. Bien. O explicarle a cualquiera que tenga No, un está bien, familiar se o entiende. uno mismo que tenga Pero problemas es con lo la salud mismo que mental. hablábamos hoy. Muchas veces pasa que están pagando justos por pecadores. En definitiva, seguramente existan de los otros casos, en donde Claro. hay gente que argumenta una enfermedad de salud mental y en realidad no la tiene. No, está bien, pero Y siempre si hay estás en un profesional que firma una certificación médica. Pero justamente Sí. es una Y es no irregularidad. echarle
puede trabajo ser no un con médicos. profesional que esté firmando eso. Estamos en contacto médicos con el diario. Muchas veces en la discusión esta, cuando sale este tema, nos planteaban, si alguien viene y te dice, tengo diarrea y vómitos, son 72 horas, una gastroenterocolitis, y esas son las certificaciones que complican en los servicios 24 horas, como la salud, por ejemplo, que viernes, sábado y domingo y perdés la guardia y queda el compañero solo trabajando. Ahora, Martín, para ir un poco a los hechos y lo que va a pasar, ¿no? Finalmente se postergó el inicio de la implementación de esto que iba a comenzar con presidencia por 60 días. ¿A qué aspiran ustedes en 60 días? Esto, se pone en práctica. Claro, se pone en práctica según lo acordado ayer. Sí, es así, que abrimos un espacio de negociación para mejorar lo mejor posible el instructivo y en 60 días se estaría poniendo en práctica lo que salga de esa negociación colectiva. ¿Y a qué aspiran conseguir en este lapso, en este periodo de conversación, de diálogo? Bueno, nuestros equipos técnicos ya están trabajando de la noche de ayer cuando nos hicimos con el instructivo, viendo las situaciones tanto jurídicas, estamos conversando con el SMU también, nuestra Comisión de Estado y Presupuesto, que es la que está tomando un poco el tema también, conversando las partes técnicas de las enfermedades. Por ejemplo, si tenés una hepatitis no entra dentro de las enfermedades. Nadie se imagina a alguien trabajando con una hepatitis. Bueno, situaciones de esa tenemos que ver arriba de la mesa. Lo de salud mental, con las particularidades que planteabas, que puede haber gente que vaya y mienta a un profesional o algo, pero de alguna manera hay que tratar ese tema porque las situaciones de acoso... Que forma parte de lo mismo de la fiscalización. No, pero perdón, aclaremos que no es que queda desamparada esa persona con hepatitis o con un problema de salud mental. Estaría cobrando el 75% como habitualmente lo hacen del sector privado. No es que queda sin ningún tipo de... Cuando llevamos al ejemplo, el extremo fue lo que pasó en judiciales, pero ejemplos que se han dado, otros ejemplos de acoso dentro de la administración pública, a veces entre pares, a veces entre superiores a pares o al revés, muchas veces las situaciones no se estudiaban porque no había un equipo de salud laboral que trabajara en el tema y muchas veces los compañeros se certificaban. En este caso, si te van a descontar, muchas veces va a haber trabajadores que debiendo estar en su casa porque están cursando problemas respiratorios o en estos casos situaciones de salud mental, van a ir a trabajar para no tener un descuento. Y cuando hablamos que el gobierno quiere recaudar, se nos planteaba del Poder Ejecutivo que esto era, que COFE quería eludir este tema con este planteo. Pero propias autoridades del Ejecutivo, en plena rendición de cuentas, salieron a discutir que con este tema iban a recaudar para solucionar problemas financieros que tenía el gobierno. Entonces, no solo lo decimos nosotros, sino que también lo plantea el Poder Ejecutivo. Martín, ¿qué es lo que tiene que pasar para que no haya conflicto y qué cosa puede llegar a pasar que genere justamente un conflicto? Porque hasta ahora están en preconflicto, ¿no? Sí, estamos declarando preconflicto en la Asamblea. En estos días, esta semana, siguen los contactos con el Poder Ejecutivo. Nos convocarán, tenemos entendido, para la semana que viene a empezar a trabajar en lo que tiene que ver licencias médicas y en esta semana debería estar la respuesta del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con el salario, si se van a abrir el Consejo Superior de Públicos, negociar todos juntos o las distintas ramas de actividad. ¿Hay alguna prioridad para COFE respecto a las licencias y al salario? Es decir, si no se acuerda el salario, ¿se va a entrar en un conflicto más importante? No, ambas prioridades tienen importancia. Vamos a analizar lo que es el avance en las negociaciones. La declaración de preconflicto y anuncio de medidas es porque en una semana el gobierno, sin convocar a ninguna negociación colectiva, bajó el salario y iba a implementar otra rebaja salarial a través de la implementación de las licencias médicas. Se abrió un ámbito de negociación, tuvimos reuniones con el Poder Ejecutivo y bueno, estaremos analizando el día lunes en el Consejo Directivo, miércoles o jueves en la Asamblea de COFE, a ver cómo siguen las negociaciones. Hay tiempo de aquí a esos días de avanzar o retroceder en las negociaciones, pero nosotros planteamos, si hay voluntad de ambas partes de llegar a acordar, se puede llegar a acordar esto y no hay necesidad de instalar las medidas. Si el Ejecutivo no se mantiene intransigente en algunas cosas, bueno, COFE evaluará los pasos a seguir. Martín, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que pase. No, gracias a ustedes. Gracias.